radio con aguante comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Zygmunt Bauman nació el 19 de noviembre de 1925 en la ciudad de Poznań, Polonia. Fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad. También el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló y acuñó los conceptos de modernidad líquida y amor líquido. Bauman recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2010. Falleció en Leeds, Inglaterra, el 9 de enero de 2017 a los 91 años. La obra de Bauman comprende 57 libros y más de 100 ensayos. Este autor, Zygmunt Bauman, acuñó el término de modernidad líquida a los tiempos actuales, basándose en los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación, entre otros. Bauman afirma que lo líquido es una metáfora de la época moderna, ya que éstas sufren continuos e irrecuperables cambios. En el pasado, dice Bauman, nos encontrábamos en un mundo predecible y controlable, un mundo sólido. La rutina, la visión a corto plazo, las costumbres, las colectividades eran una de las características de esta sociedad sólida. Todo este panorama, dice Bauman, empezó a derretirse, entre comillas, cambiando aquella sociedad que era demasiado resistente a los cambios por una sociedad líquida y maleable. Según Bauman, con la llegada de la modernidad, todo se individualizó. Vivimos en una sociedad de individuos porque todo se ha individualizado, dice Bauman. Se ha conformado un sistema tan grande que ahora cada individuo es culpable de su propio destino. Soy Carlos Tehuel, les doy la bienvenida a Decime por qué y enseguida vamos a hablar con nuestra invitada de lujo, Gabriela Renaud. Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Hola amigos, amigas. Nuevamente con ustedes en Decime por qué, programa número 31 de la tercera temporada. Día realmente otoñal, 21 de marzo y bueno, frío, viento, lluvia, las veredas y las calles ya alfombradas con las hojas amarillas, pero estamos acá, firme en Decirme por qué, junto con Marcos Delgado, operador del programa de hoy. Gracias, Marcos. Y bueno, como les dije recién, una invitada muy, pero muy especial.
Gabriela Renaud. Hola, Gabriela. Hola, Carlos, buenas tardes, qué lujo estar acá y qué lujo comenzar el otoño juntos. Bueno, la verdad que sí. Bueno, Gabriela, encantadísimo de tenerte acá en el programa para hablar justamente de esto que dije recién, que ya estaba planteado en el flyer, los vínculos actuales, ¿no es cierto? Y para terminar, algo de lo que dije de Bauman, digo lo siguiente. En su famoso libro de este autor, Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto, allí el autor desarrolló el argumento de que el Holocausto no debe ser simplemente considerado como un evento de la historia judía, ni como una regresión a la barbarie premoderna. Bauman señaló que las sociedades modernas no han captado por completo las lecciones del Holocausto. Este tiende a ser visto como un cuadro colgado en la pared que poco tiene que enseñar. Pero en el análisis de Bauman, los judíos devinieron extraños por excelencia en la Europa del siglo XX. La solución final fue pintada por él como un ejemplo extremo del intento de extirpar los incómodos e indeterminados elementos que existen en ella. Plantea entonces en estas sociedades modernas que algo extraño no debe existir. Bauman sostuvo que los mismos procesos de exclusión que operaron en el Holocausto pueden retomar hoy y en alguna medida ya lo han hecho. En otro libro, Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, Bauman aborda la consecuencia de la modernidad que arroja desechos como resultado, en este caso, de residuos humanos producto de las migraciones y la globalización. Serio problema para diferentes partes del mundo, serio problema, por supuesto, entre comillas. El problema de la migración se ha ido convirtiendo en uno de los principales temas de la agenda dentro del grupo Hegemonía del Planeta. Bauman afirma que la producción de residuos humanos constituye una consecuencia inevitable de la modernidad. Hoy mismo, acabo de ver por televisión, en las noticias, nuevamente sacando del mar Mediterráneo a 150 personas que venían en esas lanchas tan precarias. Balsas. Uh-huh. En las balsas, exactamente. Convivencia con los otros, dice Bauman. ¿Cómo convivir con los otros ha sido un problema omnipresente de la sociedad occidental? Y el autor presenta las principales estrategias utilizadas, que son las siguientes: la separación del otro, excluyéndolo; la asimilación del otro, despojándole de su otredad; y la invisibilización del otro para que desaparezca del propio mapa mental. También Bauman, en sus últimos años, ha criticado el impacto de las redes sociales sobre el individuo en diferentes artículos de prensa, publicados poco antes de su fallecimiento. Según Bauman, aparentemente las redes sociales constituyen una herramienta para crear una comunidad propia, pero lo que realmente se genera es una comunidad sustituta, donde no se necesitan habilidades sociales, dice Bauman. Son áreas de confort, donde no hay diálogo real, ya que la comunidad creada se realiza a medida del individuo, y por tanto no existe la controversia o el conflicto. Así, su colectivo es seleccionado según la necesidad de forma, que es fácilmente escogido o eliminado con un simple clic. En fin, todo esto
y mucho más vamos a dialogar con nuestra invitada especialísima de lujo, encantadora, Gabriela Renaud, que nos acompaña en el programa número 31. Antes del diálogo vamos a escuchar una canción. ¿Cómo estarán en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacarandá. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzales. Soy un hombre con tristeza, sé del peso en tu verdad. Escaparte por robar porque robas para cenar. Vi tus dedos en el barro con olor a libertad. Sé que te quieres dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo con alma de caramelo. Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Le rezaste a unos amigos, pues no todos van al cielo, pero vos sos un grial. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un zorzal. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón. Hijo, me robaron tus ojitos, los momentos que perdí. Pedí tiempo a mi destino y dijo hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande y sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz. El análisis es transitar por las cuerdas flojas que la persona que nos viene a ver, la persona que se pone en manos nuestras, nos ofrece. Entrevista en Decime por qué. La resolución de un conflicto no implica necesariamente la desaparición del rencor. Siempre hay algo que falta, ¿no? Y que pone en evidencia la injusticia. Eso es lo que habla el mito. Decime por qué, tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Qué canción, por favor, Milo J, Niño, ¿no? Es aquel niño que muere tratando de robar, entre comillas, porque quería comer y en fin. Son los extraños, justamente los extraños de los invisibles. Los invisibles. Gaby, tenés mucho para hablar de todos estos temas que he presentado, así que te doy la palabra
y desarrolla, porque no quiero preguntarte, porque es tanto el conocimiento que tenés. No, intento, amo conocer nada más. Vos sabés que yo te escuchaba, Bauman también tiene un libro que justamente al comienzo de este siglo, que lo tituló De la ética del trabajo a la estética del trabajo. En ese libro, que sale y llega a nuestras manos entre el 2000 y 2001, fue muy fuerte porque en realidad el libro denunciaba o anunciaba justamente estos preconceptos y conceptos de desarrollo que iba a pasar, porque cuando hablas de la liquidez y cuando hablas obviamente de todo este mundo o este amor, también hablamos de las instituciones, y la liquidez iba a caer en el trabajo, iba a caer en la sociedad, en las instituciones educativas, en las instituciones obviamente psicoanalíticas, en las facultades. Bueno, el planteo era que cuando la ética no esté y se complete por la estética, obviamente íbamos a caer en el vacío. Y esto lo ligo porque la verdad que justamente nada mejor que la canción, ¿no? En la canción dicen una parte: quiero estar en tu regazo nuevamente porque esto no me deja dormir. Exactamente. Los vínculos son un poco eso también, ¿no? Lo que nos arropan, los que nos cobijan, los que nos dan sostén. Yo siempre les explico, cuando doy clases, soy docente, y justo de la materia de desarrollo, ¿no? Que es, como yo siempre les digo, antes de, por las dudas, ¿viste? Antes de la sala de panza, como digo, porque es de hablar desde el deseo, no deseo, de ese lado, hasta la adolescencia, la materia esta. Les explico que lo fundante en el ser humano son los vínculos, porque nada se puede construir si no hay unos buenos cimientos. Así es. Bueno, ahora la voy a presentar a Gabriela. Por ejemplo. Que no la presenté. Que la conozco tanto que para mí ya era empezar el programa a charlar. Pero bueno, la tengo que presentar. Gabriela Renaud es decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador. Es licenciada en Psicología, licenciada en Psicopedagogía, máster en técnicas observacionales, doctora en psicología, doctora en educación, fue investigadora en el CONICET y profesora universitaria de grado y posgrado. Y también, por si fuera poco todo esto, es psicoanalista que ejerce en su consultorio privado. Bueno, hecha la presentación, Gabriela. Pero sí, para mí ya estábamos. Pero está bueno porque la verdad que uno siempre se va preguntando por dónde ir, ¿viste? O sea, tratando de buscar una brújula para no naufragar, ¿no? Sí. Esas son las coordenadas. Y la verdad que el tema de vínculos siempre me apasionó. Uh-huh. Me apasionó, y esto me llevó a entrar al CONICET, y en el CONICET quise redoblar la apuesta, no solamente en vínculos tempranos, sino en vínculos tempranos en alto riesgo social. Así que concursé para entrar en el Paro y Cien en La Matanza. Uh-huh. La verdad, un hospital donde la invisibilidad y la marginalidad realmente no era ni siquiera metafórico, era una realidad permanente. Uh-huh. Y donde uno decía, si acá hay algo de vínculo, después entonces hay en todo el mundo, ¿no? O sea, realmente. Y la verdad que yo quería ligarlo, que esas faltas de vínculos iban a llevar a la desnutrición infantil, iban a llevar a las individualizaciones y no a la social, a la grupalidad, y que esa parte de falta de vínculos iba a llevar a lo que Winnicott obviamente denunciara, lamentablemente en 1963, y seguimos igual repitiendo la historia, donde dicen el niño deprivado del amor materno, y hablando ya de función, ¿no? Obviamente, va a decir, está llevado y está empujado a lo que es la delincuencia, las adicciones, este robo de la canción, ¿no? O sea, a ver, porque está despojado de la ley, porque está despojado de los brazos y porque tiene una función materna que también está remixada, porque también le falta la otra pata. Entonces, digo, yo a veces se pone tanto presupuesto, ¿viste? En la parte de cobertura de seguridad, lo cual no digo que no la haya, pero, ¿viste? Yo veo que más rejas, más policías, más cámaras, más cuidate, más... Pero la verdad que hay que ponerlo en la base, que es por qué nos pasa todo esto. Así es, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. ¿Viste? Y cada vez más se va viendo esto, yo lo veo en la facultad, a la cual yo tengo un tipo de gestión que me llaman de camadre, ¿viste? Porque para mí la función materna tiene que estar metida con la función de gestión, y la verdad que vos lo ves con todo su esplendor, con toda, o sea, la idea, pero muchísimas veces viene y me dice un abrazo, o con la ternura de un mate, o la ternura de ser mirados. Uh-huh.
Y creo que es una sociedad que cada vez clama, o sea, como yo les decía en esta semana, la guerra no es en Medio Oriente, la guerra es toda nuestra, de todos. Porque esto es lo que no debería pasar, porque esto es lo fallido. Vos hablaste de los holocaustos hay miles a lo largo de la historia. Hay una compulsión a la repetición, valga el término freudiano, ¿no? A volver a repetir y alojarnos en ese lado, que solo le pasa a la especie humana. Yo les contaba que los animales no pasa esto, porque si está fuera de su cadena no va a hacer infligir. O sea, los cocodrilos saben muy bien, tuve la oportunidad de ver en un proyecto también por un tema social, en Paraje Gararza, que es por donde está cerca de los esteros de Liberá, y vieron un cocodrilo que había pajaritos limpiándole los dientitos, ¿no? Y imagínense, los pajaritos eran muy chiquititos y la boca del cocodrilo era muy grandota, aviso. Y podría de un bocado, pero el cocodrilo sabía que esos pajaritos le limpian para que no se les infecten y porque eso si no, y llevarían a la muerte. El pajarito le limpiaba los dientes al cocodrilo. Ah, la flauta. Y esa situación de mutuo acuerdo. Claro. Yo dije, y por mucho menos, imagínate, lo humano va a declarar la guerra. Entonces, cuando uno dice qué es lo disruptivo de forma permanente es que este humano no se ha humanizado lo suficiente. Porque yo digo que vos me decís qué falta hoy, ¿dónde están las fallas? Y la falla es que nos olvidamos que éramos humanos y que la humanización no es parte de un decreto al nacer, es parte de una construcción. Amigos, amigas, yo les quiero decir, es muy difícil mantener el diálogo con Gabriela porque ella está hablando y está emocionada. Uh-huh. Cosa que a mí me emociona, entonces no sé cómo seguir, porque lo que está diciendo está encarnado, no es una palabra vacía, es una palabra muy sentida la que está diciendo Gabriela, que la hace emocionar, me hace emocionar a mí, y no sé cómo vamos a seguir dialogando entonces. Bueno, Gaby, vos hablaste de que Bauman plantea lo estético, que va a predominar lo estético sobre lo ético. Totalmente. Bueno, a ver cómo... Y porque vos fíjate, podés desarrollar porque esto. Vos fíjate que si yo me voy a quedar más en un cuerpo externo, arreglado, decorado, y vos imaginate todo este siglo donde todo eso vende, da comercio, llevó a los grandes hermanos, llevó a estar en vidriera en forma permanente, eso va en detrimento no solamente de la ética, sino de los vacíos. Uh-huh. Porque en realidad es como yo me dedicara a ver, cada vez más son más lindos. Antes uno decía, ¿con qué te quedas de regalo? Y con lo de adentro, no te quedas con el envoltorio. Sin embargo, ahora el packaging es más lindo a veces que es lo que tenés adentro. Claro. Entonces, esto lleva tan fuerte a que yo me comprometa mucho más con cómo tiene que estar presentada, a que si tiene la pollerita más corta, a que si entonces el muchachito tiene de tal manera el corte que te pones. Y la verdad que realmente nos dejamos de ocupar de lo importante. Y para mí lo importante es el sentido de la vida, es el sentido del no hacer daño, el sentido de comprometerme con el otro, es mirar al otro, cuidar al otro. Uh-huh. Yo recién escuchaba y yo decía del programa anterior, había quedado una palabra de la ciudadanía, y yo digo, no es ciudadanía lo que tenemos que formar, es la cuidadanía. Porque nosotros tenemos que fomentar la cultura del cuidado del otro. Uh-huh. Vos dijiste, nos empezamos a caer en el individualismo. El siglo XX había cerrado con el paradigma de subjetividad y con el paradigma, obviamente, si bien ya teníamos un Edgar Morin que estaba diciendo, no, señores, vamos para la complejidad, vamos para la teoría del caos, pero esta subjetividad que caló en todos lados, ya el consente te dejó de decir hola, te dice, hola, soy Carolina, ¿en qué te puedo ayudar? Pues la querés matar a Carolina porque no te está resolviendo nada, pero por lo menos sabés que se llama Carolina. Ahora bien, de ese paradigma a no te digo ni siquiera hola, uh-huh. Esto es muy fuerte todo. Uh-huh. Allá no te atiendo, allá no me importa, a comprarte otro, ya habrá dejado de funcionar, a no voy a trabajar. Entonces digo, lo reparatorio, ¿dónde empieza a caer todo esto? Porque eso digo es más pensado en la estética que en la ética. Porque la ética tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la ley, tiene que ver con la moral, tiene que ver con que hay una sanción. Y en el otro recorrido, en realidad, es lo efímero, lo que se tiene poco y se desvanece. Uh-huh. Sí, la época de la cancelación. Tal cual.
¿Viste? Donde vos lo vemos en la clínica, ¿me entendés? Donde los vínculos no se pueden constituir, donde esto sólido no impacta solamente, obviamente, lo vemos en los vínculos, son vínculos efímeros, son vínculos, bueno, toco y me voy, y es por hoy, y ¿me entendés? O sea, digo, y aparecen otros conceptos a los cuales yo siempre les digo que yo tengo 2 hijas, ¿no? Entonces les digo, yo practico el poliamor, porque tengo 2 hijas, con ella lo practico. Pero en lo demás decido y elijo, ¿me entendés? La monogamia. Pero digo, este planteo, ¿me entendés? O sea, que todo bien lo que las elecciones que quiere hacer el mundo, ¿no? Pero tiene una razón, tiene un lugar también. Lo cultural impacta porque impacta desde la palabra, desde los paradigmas que lo coloquen. Nosotros estamos en una era más de la extinción que de la verdad de perpetuarnos. Esto es la verdad de lo que está pasando. Así es. Y fíjate que me haces pensar en todo lo que se llama el minimalismo, que justamente es la ausencia de historia. Obvio, claro. Es la anulación. Porque yo te metí una pared blanca con un cubo y te digo, mirá qué bonito. Claro. ¿Me entendés? El otro, y vos decís, sí, la verdad, y te compromete, ¿viste? Porque vos decís, no sabría, no, bonito, sí. Que no. El otro aparte te dice, no, pero eso te dice cosas y yo digo, bueno, las estaría buscando. Pero digo, sí, tapar lo otro, tapar lo viejo, a ver, tuvo que venir el externauta para que la gente vuelva a decirte como palabra, lo viejo sirve. Y la verdad que es como muy fuerte, ¿me entendés? Porque no es ni siquiera que sirve, es. Claro. ¿Me entendés? Porque no perdió la categoría de es, que es lo más importante. Entonces digo, esta situación de la perpetuidad, de las cosas que nos trascienden, las cosas que pueden continuar. La historia. La historia, obviamente. Y la verdad que es lo que nos mueve. ¿Qué nos garantiza? Nada lo de mañana, pero ¿qué nos tiene vivos hoy? Esto es el punto. ¿No? Amar el presente es como, viste, o sea, como la posibilidad de decir, lo voy a construir mucho mejor el mañana si amo el presente. Yo les digo a mis pacientes, y aparte no llenan de ansiedad suyo del futuro, y por otro lado, trabajan, ¿no es cierto?, el gobierno de sus acciones. Pero amar el presente ese presente está constituido por una historia. Obviamente, es que nadie llega, perdóname, yo no pude haber llegado acá. A mí la teletransportación me encantaría, porque al hacer tantas cosas con la mano en el corazón, digo, sería fantástico. Claro. Pero lo real es que tuve que llegar por una trayectoria, por alguna manera. Y eso es lo que nos cuida también. O sea, el pasado te cuida, de alguna manera te da para aprender. O sea, ¿me entendés? O sea, a ver, que el analfabetismo de época sea que nosotros no podamos desaprender, reaprender permanentemente, estoy de acuerdo. Ahora, no hay aprendizaje si no hubieron conocimientos previos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir, vamos a tomar un poquito de agua, porque es muy emocionante charlar con Gabriela Renaud. Así que hacemos un pequeño corte. Comienzo de espacio publicitario. ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gba.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Enfrentar la trata de personas es un trabajo de todos. Madres Víctimas de Trata es una organización autogestionada y sin fines de lucro que se encarga de acompañar y contener a las familias al momento de buscar a las jóvenes desaparecidas. Si estás buscando a alguien o crees que puede ser víctima de trata de personas, no dudes en contactarte al 4305-1449 o escribir a madresvictimasdetrata@gmail.com. Desaparecidas para ser prostituidas.
Fin de espacio publicitario. Decime por qué. Tercera temporada. La historia continúa con más voces que dejan huella. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Retomamos entonces el diálogo, la conversación con mi querida amiga Gabriela Renaud, que es realmente un placer charlar con Gaby. Y decíamos recién en el corte cómo esta compulsión a la repetición que Gabriela había nombrado, que bueno, se da a través de los siglos, milenios, donde el hombre quiere conquistar al otro, quiere exterminar al otro, y continúa, y estamos en el siglo XXI con unos adelantos tecnológicos impresionantes los adelantos, los desarrollos tecnológicos, como por ejemplo que un robot opere a la distancia de un país a otro, un paciente, pero esta, como lo llama Freud, esta pulsión de muerte que tiene o que tenemos los humanos, porque parece ser que está presente, puede llevar al exterminio del planeta, ¿no es cierto, Gaby? Totalmente. Vos sabés que pensaba mientras te escuchaba y veníamos charlando. A mí me fue muy fuerte volver a ver la película La Guerra de los Fuegos, que la había visto en su momento y que en su momento en el libro de La Causa de los Adolescentes la vuelve a traer François Dolto, o sea que miren los años que estamos hablando, aparte, por otro lado, ¿no? Por la duda. Y cuando el hombre de la prehistoria encuentra a su pareja y empieza a hacer el amor mirándose. Uh-huh. Y a partir de esa mirada comienza lo que sería toda la saga de lo que es amarse y lo que implica. Yo, ¿por qué lo traigo este recuerdo? Porque lo que siento en este momento es mucha falta de miradas. Siento que hay un empuje hacia que no nos miremos. Siento que hay un empuje hacia que no nos vinculemos, porque el vínculo es vincularse, es enlazarse. Uh-huh. Viene con el latín, ¿no es cierto? Yo siempre les explico. Yo me hago un vínculo cuando me enlazo con un otro. Uh-huh. Y ese otro se enlaza conmigo. Y de alguna manera las redes intentan decir falsas ilusiones que nos conectamos, y yo digo no nos conectamos porque yo tengo no sé cuántos seguidores según mis hijas y yo no tengo la menor idea ni de quién me sigue, sinceramente. Uh-huh. Que aparte las veo poco en las redes, ¿me entendés? O sea, aparte de ese tema. Entonces digo, lo que me parece que hoy tenemos que volver de alguna manera es primero tomar conciencia que si queremos ser humanos tenemos que pensar y amar. Si no pensamos y amamos, nos van a pensar por nosotros y nos van a tratar de ilusionar por nosotros. O sea que esto es importantísimo. Y esto lo intento decir todo el tiempo, porque si no me voy a quedar, y quedarse remixado es mírame, con una mirada vacía, porque no hay una llamada, ¿no? Cuando hay un vínculo hay una llamada hacia el otro. Uh-huh. Ahora, esto de mirarnos, esto de escucharnos, esto de sentir con el otro, van a seguir viendo pobreza estructural si yo no me comprometo a decir son mis pobres, no son los pobres, son míos. Uh-huh. Y la guerra, por eso te decía, no es solamente que allá y que por suerte estamos lejos y por suerte no nos toca. La guerra estamos todos implicados, porque estamos todos sufriendo, porque no es un juego en este momento, porque en este momento muere gente, se queda gente sin familia, hay orfandad, hay exterminio, hay montones de situaciones. Y ya fue pasado esto, o sea, a ver. Entonces, ¿y cuál era la lógica? La lógica era tan clara de poder poner palabras y poder elegir otro tipo de elecciones, porque en los vínculos hay elecciones. Así es. Estoy tan entusiasmado en este diálogo, conversación con Gabriela, que me he olvidado decir para aquellas personas que están escuchando el programa en directo, que pueden llamar al 156-458-2105, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, que yo lo voy a leer en el aire. Entonces... la pregunta sería la siguiente, Gaby. ¿Cómo pensás vos? Si estamos atravesados todavía por lo que Freud llamó pulsión de muerte, uh-huh. ¿Cómo lo social, uh-huh. cómo los vínculos sociales pueden frenar esta pulsión de muerte? Pareciera que es imposible. Bueno, pero vos dijiste algo... Vamos por parte importantísima. A toda pulsión de muerte, a Tánatos le encontró Eros, la verdad.
Y la pulsión de vida siempre tiene que estar por encima. Yo en este momento digo, bueno, aumentemos, y sobre todo lo digo cuando estamos en etapas de fragilidad, aumenten los factores protectores para combatir los factores de riesgo. Por lo tanto, la verdad que creo que nos quieren empujar a eso, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya hay impactos. Las nuevas generaciones alfa nace como una generación mucho más depresiva, mucho más con lo que cerró las generaciones centennials, que cerraron de unas millennials en un encierro, en una situación de no contacto. La pandemia trajo, por excelencia, palabras y textos terribles. Encierro, no nos toquemos, no nos veamos, tapémonos la boca. Entonces, digo, nosotros primero que estamos ante una crisis mundial, a mi gusto, de una pandemia de salud mental. Pero vuelvo a repetir, porque coquetea la pulsión de muerte por nuestros costados. Así es. Y está como poniéndose como de moda, cuando nosotros necesitamos entender que la noción de peligro está por encima para poder saber que tengo que tener vida. Y entonces yo digo, creo que lo que es nuestra misión, vos dijiste eso, lo social. El hombre es netamente social. Yo siempre digo, miren, todos los seres vivos nacen y pueden vivir sin ningún problema. Nace un potrillo, va a encargarse de pararse, cobiar la teta y pum. Van a hacer un pollito, romperá el cascaroncito, pum. Van a hacer una plantita, va a alojarse y va a buscarse esplendor y no va a tapar un poquito, pero no va a ni romperla ni nada. Va a nacer. El humano, si no es recibido por un otro, va a morir. Así no puede. Es. Y ese otro, si no le da amor, va a morir. Spitz lo dijo, Margaret Mead, o sea, tantas escuelas hablaron de esto que nosotros decimos los analistas, pero ¿qué pasó? Y tan frágil es lo humano como para saber que no es bueno que el hombre esté solo, también está puesto en la Biblia. Y este decir, que no es un decir, es un hecho, nos tiene que llevar a la reflexión que estas falsas ilusiones, que fue este mundo de las primeras redes, ¿no? Como Facebook, nosotros somos dinosaurios, la hemos usado, pero no, o sea, todas las redes arman ilusiones falsas, que es como que estamos entre todos. Pero fíjense ustedes cómo hoy las nuevas generaciones, los adolescentes, ya usan el Instagram, pero el Instagram privado y el Instagram de nosotros, y por ahí son 3 y se armaron un Instagram para ellos 3. Lo vemos en el WhatsApp. Yo digo, ya tengo un contacto, ahora tengo el grupo de contactos, ahora tengo el grupo de amigos de contactos, ahora vamos a una fiesta, hacemos la fiesta del grupo de contactos de todos los amigos, ¿vale? Y la verdad que esto lleva a no hablemos, no hay palabra. El lenguaje de la inmediatez, incorporado como sexto lenguaje en la humanidad, lleva a que este clic que me genera la ilusión de que yo ya tengo toda la respuesta que algún doctor, Alexa, Siri, Google nos va a contestar, en realidad está tratando de decirme algo que es, ¿no es lo humano el que me tiene que decir? Sí, pero acá hay un punto importante, porque este avance tecnológico, que ya es imparable. Obvio. Sabés que el sábado pasado, te comento, vino un colega, posiblemente lo conozca, Jorge Catelli. Sí. Y estuvimos hablando respecto, por ejemplo, en este tema, si era conveniente o no el uso, por ejemplo, del teléfono en las escuelas. Y entonces yo le comentaba a Jorge que la escuela Ort decidió que los alumnos no pueden usar el teléfono en clase ni en el recreo, porque eso es perjudicial al vínculo que se establece entre los alumnos. Ahora Jorge no estaba muy de acuerdo con eso, porque él decía que no se podía ir en contra del uso del teléfono, porque ya está entre nosotros. Entonces me parece que ahí abrió un debate muy interesante, y vos como decana de la facultad, me parece que te quiero preguntar esto, ¿qué pensás vos? Mira, primero me parece buenísimo, sabés que los países nórdicos tienen un proyecto que se llama desdigitalización. Y en nosotros, en muchas charlas que yo estoy dando, estoy poniéndole el título de la espera digital. ¿Y a qué me refiero a esto? Está claro que estamos en una era digitozoica. Está claro, como dice Moti Bellacar, colega, obviamente médico psiquiatra, que le puso su nuevo libro Era Etérea. El arte de estar en todos lados y no estar en ninguno a la vez. Esto no podemos ir en contra, yo estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que entender que el mundo pasó de los átomos a los bits y de los bits a los bits, que esta inmediatez que digo epocal
implica que hay algo que le tiene que poner freno también, porque los algoritmos, estoy estudiando la parte de astrofísica y metafísica cuántica, ¿no? Los algoritmos van solos y se pueden reciclar solos también. Y se entretienen, como las neuronas, para buscar su nudo de recompensa, lo hacen también. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo no sé si la palabra es en contra. Muchísimos colegios ya lo tienen esta ley, el colegio francés, el colegio, hay montones de colegios. El punto es ¿desde cuándo y para qué? El punto es por qué esos sujetos humanos necesitan no poder charlar y tener mediatizado por un teléfono. El punto es por qué nosotros, en vez de encontrarnos y hablar cara a cara, un buen día descubrimos que podemos hacer todos los encuentros 80 Zoom, 97.000 y no el abrazo del mate y de la charla. Entonces, quizás no es que la palabra sea en contra de algo que viene a toda velocidad y que no sabemos cómo. Yo era fan de los supersónicos, cuento siempre. Los supersónicos ya lo tenían, ella ya tenía reloj inteligente, ella se encontraba con él a través de la pantalla, le pedía la lista del supermercado, se navegaba y tenían lo que a mí más me alucinaba, que era robotina, porque yo siempre tuve un conflicto, en mi casa había mucha gente que ayudaba, según mi padre era la manera de dar sueldos y ayudar, y a mí me ponía en conflicto que alguien hiciera mi cuarto o me diera de comer o hiciera, a mí me ponía en conflicto. Robotina me lo resolvía, porque era un robot. Corregía los exámenes también aparte, digo, por las dudas. Esa era ya venía denunciada. Leonardo da Vinci hizo el avión más antes de, está todo. El punto es por qué le pasa a lo humano que se retrasa en esta parte, que invisibiliza. Si es necesario llevar el teléfono y estar en un recreo con un teléfono, cuando tendría que estar jugando, cuando tendría que estar corriendo, cuando tendría que estar abrazando, o mirándose, o planteando, ¿por qué tendría que estar? Entonces el punto no es eso, el punto es cómo, porque yo voy a restaurantes y veo a todos con su celular, veo pareja, en vez de estar charlando, mediatizándose con un teléfono. Es una prótesis, ya no es el teléfono solamente. Entonces digo, bienvenido sea todo lo que podamos hacer, el robot que hace esto. Nosotros tenemos un laboratorio en la Facultad de Neurociencias donde estamos buscando computabilizar el cerebro, bajar a ver si a esa neurona le podemos dar vida en un robot, obvio. Pero nosotros tenemos redes y los chicos la verdad las usan, obvio, por supuesto. Pero los chicos los hemos invitado, ahora le armamos un living, les armamos espacio para que puedan charlar y puedan matear en la facultad. Yo quiero que se transforme el aula, los patios, el hall en un espacio para ellos. Y así se los digo. Usen esto, porque quizás en los últimos espacios, porque si el trabajo se transforma en home office, si la vida, ahora aún así, los recursos humanos empiezan a plantear volver a la presencialidad, porque todo el empuje que tuvimos, nos quedamos en casa en un mundo de ficción, llevó a desvincularse totalmente. Pero ¿realmente era un mundo de ficción? Era un mundo de ficción. Y no lo sé, Gaby. Bueno, a ver, yo creo que se transformó en una cajita, ¿me entendés? O sea, a ver, donde creíamos, y ahí se aficionámoslo, que estaba todo solucionado porque transformamos todo en nuestra casita. Le pusimos que era casi donde nos podíamos alojar, salvar, encontrar, pero encontramos la bestia de las teorías también ahí adentro también. Wow, qué hermoso este diálogo que estoy manteniendo con Gabriela Renaud. Espero que ustedes también lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo. Hacemos el último corte y entramos en la última parte del programa. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Amigos, entramos ya en el último trayecto de este programa número 31 de la tercera temporada de Decime por qué. Estábamos charlando recién con Gabriela sobre los autores, por ejemplo, Huxley,
¿cómo se llama el otro, Gabriela, de la granja, la rebelión de la granja? Autores que plantean... Tenemos a Oswald. Oswald, exacto. La cuestión de la descripción que hacen ellos de las sociedades distópicas, ¿no es cierto? Que prácticamente la estamos viviendo como ellos la plantearon hace ya casi 100 años, prácticamente. Entonces, Gaby, la pregunta sería, ¿qué hacer frente a todo este mundo tan complejo? Está buenísimo que vos hagas la pregunta ¿qué hacer? Porque, a ver, todos esos libros que hay que volver a leerlos, por favor, tenían una pregunta que era sobre el control. Lo humano había pensado que si controlaba, se dejaba. En realidad le tenía mucho miedo al amor, a ser feliz y a la verdadera libertad. Un mundo feliz. Exactamente, obviamente, claro. Queda clarísimo por las dudas. Black Runner, chicos, les aviso, hay que volver a ver las películas, ¿no? Viendo Frankenstein con esta pregunta tan hermosa que en realidad surge de su autora, que lo hiciera, ¿no? ¿Para qué me has creado, no? Pregunta tan fuerte. La humanidad creo que tiene que un poquito empezar a trabajar primero la memoria, por favor, y estamos en un mes fuerte, a 50 años, de que no la perdamos. Segundo, a no repetir estas cosas, como las guerras que veníamos hablando. Y tercero, yo creo que podemos hacer las cosas bien. Lo humano es hacer las cosas bien. Es tan fácil empezar a preguntar desde que te levantás, ¿necesitas algo? Estoy. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Hacemos algo juntos? Digo, no es tan difícil lo que creíamos. Pero no es tan difícil, pero resulta que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Es que primero yo quiero decirles, si nosotros seguimos insistiendo que estamos, lo vamos a cumplir, porque también el trabajo de la profecía autocumplida tenemos que tener mucho cuidado. Ajá. Entonces, poder decir de alguna manera, la verdad es si nos proponemos que no fuera, y si nos proponemos entre todos decirle a esta batalla la ganamos diciéndole no. Digo, y si hacemos una verdadera rebelión, digo, entre todos. La rebelión en la granja. Tal cual. Digo, quizás tengamos un lugar para hacerlo. Sí, pareciera como utópico. Claro, yo me propuse, yo tengo 232 estudiantes en mis manos, tengo distintos cursos, aviso por las dudas, Sí. Distintas comisiones en este año, ahora empezado en marzo. Y dije, bueno, en un momento me vi complicada para corregir, pero por otro lado dije, Gaby, baila con ellos y tenés a 234 seres que van a estar diciéndoles todos los días, les podés dar un mensaje, todas las semanas. Y cerramos la clase y empezamos la clase con un mensaje. Tenemos que pensar qué podemos hacer hoy, que nuestra noche termine, qué aprendí del día hoy. Y cómo puedo ser mejor persona que ayer. Sí. Bueno, esto utópico es lo opuesto a lo distópico que Totalmente. ¿no es cierto? Pero bueno, según el día, a veces yo estoy con esperanza y a veces estoy con... Bueno, los días que estás con no mucha esperanza, agarra y decir, bueno, ¿qué fue lo positivo de hoy? Y aunque sea caprichoso, te vas a encontrar con algo. Y cuando estés con mucha esperanza, ¿qué voy a contribuir hoy? Muy bien, muy bien. Te cuento, Gabriela, que hay un comentario de una colega, una amiga también, Cristina Chipolati, que nos dice lo siguiente. Estoy disfrutando del maravilloso diálogo. Acuerdo con Gabriela en que es necesario un freno, un límite al goce. Me imagino que lo dice en relación al goce, al concepto lacaniano del goce. Totalmente. Que es pura descarga, Tal ¿no? cual, exactamente, acción. Acción. Y también dice Cristina, acuerdo en que el robot no resuelve como tampoco aman. Tienen historia vital, pero no sueñan. Bueno, a ver, no sé si es claro. Entonces, no resuelve como tampoco... Bueno, estamos en la era robótica. Pero está bien, ¿sabés que Cristina me hizo, y gracias y un beso, hay una película, que creo que era alemana, El hombre perfecto, y por supuesto le proponen para un experimento a ella, darle un robot que le piden que lo tenga un mes nada más. Este robot había estudiado todo lo que ella quisiera como perfecto, y la flauta sí era perfecto, cocinaba, le tenía las mesas pero alucinantemente de lujo, de esas que cuando uno encuentra el amor de su vida y dice hace todo esto, decís ya me enamoré de por vida. Y este hombre, pero era un robot, obviamente. Claro, cuando van a bailar, no bailan las canciones y se queda remixado. Cuando van a hacer el amor, no puede hacerlo, queda clarísimo. Sí. Y entonces, obviamente, la película va a terminar bien, pero va a terminar desde ese lado, ¿no? Es un robot, no deja de ser un robot.
Bueno, fíjate algo, Gabriela. Bueno, primero, gracias, Cristina, por el comentario, te agradezco mucho. Estaba pensando, hay varias películas, por ejemplo, Her. Claro, tal cual, la voz, obviamente, de la mujer, obviamente, de la computadora. Exactamente. Fénix, Joaquín Fénix, se enamora del sistema operativo. Y pareciera que sí, que el humano quiere encontrar al otro en algo perfecto. Y bueno, pero esa estética que nos vertieron de la perfección, ¿no? Y es como que, por eso digo, a una era tan disruptiva, donde tenemos que cabalgar tanto lo incierto, ¿no? Y por eso te contaba esto que te conté también, que lo último que estamos en la universidad es creando, a partir de las ideas de Motti, de los disruptivos, un centro transdisciplinario para trabajar intervenciones en crisis y catástrofes, y empezamos una diplomatura sobre esto, ¿no? Sobre el paro. Pero sobre todo una diplomatura que lo que me parece de bueno es estar preparados, pero justamente para desactivar. Justamente la propuesta es, no vamos a poder prevenir lo que pase, porque la verdad que ojalá fuera, pero sí podemos tener elementos precautorios, estar muy armados internamente para afrontar todo esto que se nos viene. Y de eso se trata, por supuesto, esta diplomatura y este centro, ¿no? De cómo asistir desde un lado, obviamente nosotros decimos de la salud mental, pero es transdisciplinario porque todas las disciplinas están comprometidas con esto, ¿no? Pero quizás por eso yo decía, quizás el goce se alojó en esta descarga compulsiva a la invisibilidad, y quizás tengamos que decir paren y trabajemos más lo contemplativo, el discernimiento, verbos que dejaron de existir porque parecía como, hoy no va a hablar de esto. Claro. En la última clase, cuando cierra el siglo XIX, un alumno le pregunta, Inés estaba dando una clase, ¿qué haremos, maestro, con todo esto que se viene? Inés le contesta, habitarlo. Tenemos que aprender a evitar esta disrupción. Y habitar, creo que, por eso decíamos de este presente, y habitar creo que es, por eso decimos de estar preparados, sí, no asustados por las dudas. Yo digo, una cosa es que tengamos miedo y otra cosa es que nos paralicemos. Sí, totalmente. Volviendo al tema del robot, fíjate que en Japón los acompañantes de la gente grande son robots. Totalmente, sí, claro. No sé, me parece una verdadera tragedia. Terrible, ¿no? Porque aparte es como, bueno, a ellos se lo pongo, tuvimos que seleccionar, le poníamos robot a los adolescentes o a los niños, le ponemos a robot. Entonces, ¿a quién le vamos? Digo, bueno, por eso digo, tenemos mucho para hacer. Yo digo, justamente, cuanto más cosas de estas ocurren, más tenemos para hacer. Que no nos saquen de esto, ¿no? De tenemos para hacer, tenemos voz para hablar, tenemos situaciones para denunciar. Yo a veces lo veo una sociedad que a veces está tan calmadita en algunos momentos, y no, entonces digo, ay chicos, ¿será la calma que preside la tormenta o será la calma porque ya lo han calmado? Bueno, seamos voces chiquititas, pequeños gestos, pequeñas acciones cambian, pero sí o sí. Esta es la teoría del caos, esta es la teoría de la mariposa, que es el aleteo. Así es, tal cual. Gabriela nombró hace un ratito al golpe militar, que el martes se cumplen 50 años, y de una verdadera tragedia que pasó en el país. Y entonces la segunda canción tiene que ver con la canción de la memoria de León Gieco. Vamos a escucharla. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Por favor, qué canción, qué canción. La memoria, la historia. Tenemos que recordar la tragedia del 24 de marzo del 76, que realmente fue una noche negra para nuestro país. Y bueno, es un recordatorio que hago en el programa para no olvidarnos justamente de esa noche trágica, de ese día trágico. Gabriela, si tu charla de hoy, tu conversación, tu diálogo justifica el haber hecho este programa durante, el programa número 31, pero tenerte acá realmente es de tanta, de tanta gratitud tenerte, que hayas venido y que ojalá que puedas volver y seguir charlando. Para mí un placer. Es un gusto tan grande. Y frente a eso te quiero decir que se ha publicado las 28 entrevistas del año pasado que hice en Decime Por Qué. Y es un regalo que te hago en este momento. Me encanta, me encanta, ¿no? La verdad. Les quiero decir a la gente que lo vamos a presentar el próximo sábado en... ¿La Feria del Libro? En la Feria del Libro Psicoanalítico. Muy bien. Exactamente, en Jesús y Lacan, en el bar ahí de San Telmo, en la calle, ahora me olvidé de la ansiedad que tengo por despedir a Gabriela. Pero bueno, vamos a estar en Jesús y Lacan, en San Telmo, el sábado próximo a las 6 de la tarde, presentando las 28 entrevistas que hice el año pasado. Un lujo. Y que ya están publicadas. Así que este libro es para vos, Gabriela. Ay, muchísimas gracias. O sea, me voy con regalito. Comienza el otoño y me voy con regalito. Una belleza, me encanta, me encanta. Bueno, me alegro mucho. Y se terminó el programa número 31. Que me voy con el corazón, no sé, lleno de amor. Nos vamos con el corazón lleno y dando esperanza, diciéndole a todos, hagamos un poquito de esfuerzo para que este mundo cambie. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela, por estar a vos, acá. Carlos, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Regado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Decime por qué. Tercera temporada. Nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos debates. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel.